Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Horacio Vives, un experto en asuntos político-electorales. Doctor, bienvenido. Ricardo, pues muy contento de conversar contigo y tu auditorio. Doctor, pues vimos el fracaso de la Alianza Va por México en el Estado de México en las elecciones recientes del pasado fin de semana. ¿Frente a qué estamos? Había mucha expectativa de que esta coalición de cuatro partidos podría garantizar la victoria contra el partido Morena y la candidata presidencial Delfina Gómez, pero pues 10 puntos de ventaja no son cualquier cosa. Bueno, Ricardo, yo creo que el resultado estaba dentro de lo esperado. En efecto, pues muchas de las encuestas vaticinaban este resultado que finalmente se dio, que Delfina Gómez iba a ganar. Ahora bien, yo creo que las encuestas también nos deben una explicación en términos de la precisión, pues porque algunos decían que iba a ser por 15, por 20%. ¿Okay? Entonces, yo creo que esto es una de las lecciones importantes que deja la elección del domingo pasado en el Estado de México, que la elección fue un poco más cerrada de lo que se esperaba. Ciertamente, pues estamos hablando de 8 puntos, habrá que esperar a las impugnaciones y eventuales que vengan sobre el resultado de la elección y a lo que determine el tribunal. Pero yo creo que sí, sin duda alguna es un descalabro, pero creo que también la alianza de alguna manera lo pues descontaba, en el sentido de que siempre estuvo arriba Delfina Gómez y más allá de una cierta narrativa, pues no había nada para pensar que el resultado fuera a ser distinto. Entonces, bueno, pues está el resultado favorable en el caso de Coahuila, y esto en definitiva, pues sí genera los desafíos que de alguna manera han sido los mismos, Ricardo, que han estado presentes para la alianza en términos de pensar si les conviene ir juntos o separados. Y también hay que entender que las dinámicas de las elecciones locales pues suelen ser distintas de la elección federal, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues no se mueve nada, digamos, más allá de que sí es un triunfo muy importante para Morena, que suma nada más ni nada menos que la gubernatura más importante del país en términos de el electorado con el que cuenta, pues de tal manera que ya son 23 propias y con los aliados, ¿no? En el Claro. caso de San Luis Potosí, la de Morelos. Ahora, queda claro que la suma de partidos no necesariamente se convierte en una suma de votos, incluso en algunos casos, por ejemplo, el PAN en los dos estados, en el Estado de México y en Coahuila, pues sufre reveses muy importantes, pierde muchos votos. El PRI también va a la baja, ya no digamos el PRD. ¿Qué significa esto? O sea, a la gente no le gustan las alianzas. Eventualmente sí, esa puede ser una interpretación de que las alianzas no son adecuadas y que habría que repensarlas, pero también creo que tiene que ver con un desgaste en general de este sistema de partidos que de alguna manera condujo la transición en México desde 1997. Ahora bien, no significa que vayan a desaparecer, ni mucho menos. ¿Por Ujú. qué? Pues porque en definitiva, para evitar justo que de un sistema de partidos hegemónico o de un solo partido, pues alguien tiene que competir. Y estos son los partidos que conocemos, nos guste o no. Pueden obtener algunos malos resultados, pero van a estar ahí y sobre todo van a estar ahí en el 2024 y esto es importante que lo tengamos presente porque alguien tiene que estar en la boleta y ya sea de forma individual o de manera coaligada, digamos, más allá de los independientes que puedan conseguir el registro, y esos son los partidos que tienen hoy registro como partidos políticos nacionales y esos son los que van a competir en 2024. Claro. Ahora, se habló mucho, doctor, aquí lo platicamos con usted en varios momentos, se habló mucho en esta elección de la participación ciudadana, los ciudadanos que iban a ser tomados en cuenta, etcétera. Pero al final de cuentas, pues vimos que la gente, por lo menos en el Estado de México, no salió a votar como se esperaba, como se suponía, un poco mayor la afluencia de votantes en Coahuila. ¿Cómo entender este desdén? A la gente no le movieron los candidatos, los partidos, la coalición, el momento político. ¿Qué pasa con la ciudadanía en el caso?
mexicano. Yo creo que son dos factores que hay que tomar en cuenta. En definitiva, pues sí, en efecto, el electorado coahuilense entendió la importancia, la relevancia de nada más ni nada menos que la renovación del Ejecutivo local. La elección de gobernador no es un tema menor, es un asunto muy, muy, muy importante, pues porque es el cargo ejecutivo más relevante que hay en un estado. La otra cosa que hay que entender, pues es el efecto mecánico. ¿Qué significa esto? Que si la elección de gobernador hubiera sido el mismo día que la elección presidencial, por supuesto que habría más incentivos a votar, generar una, digamos, como una suerte de efecto arrastre. En el Estado de México no se dio esto, no le vieron tal vez la importancia que debió haber tenido, nada más ni nada menos que la elección para gobernadora, ¿no? Que es un cargo muy, muy, muy importante. Creo que la participación, si bien a reserva de cerrar números anda sobre el 50%, no es la adecuada, sin duda alguna, pero pues tampoco es mala. Digo, sería muy difícil que viéramos una participación del 70 o del 80% cuando solamente está este cargo en disputa. Así Claro. que, si bien no es el óptimo, porque uno desearía que fuera una decisión compartida por la gran mayoría de la ciudadanía, en este caso de los electores, pues creo que 50% no es sin duda alguna el óptimo, pero pues tampoco es tan mala, ¿no? Mucha gente cuestiona cómo es posible la victoria de una candidata como Delfina Gómez con un historial tan cuestionable que llegó. ¿Cómo es posible que al ciudadano ya eso dejó de importarle y pues parece que dicen, pues no importa, vamos a seguir votando o vamos a seguir aguantando este tipo de cosas? ¿Qué pasa ahí con el ciudadano? Pues sin duda alguna, esto es uno de los temas más importantes para revisar y para reflexionar de cara a nuestra calidad democrática. Probablemente en muchos otros países, más allá del impedimento legal, digamos, con estos antecedentes, porque en efecto es muy sui generis tener una candidata que tiene una sentencia condenatoria por unanimidad del tribunal electoral, la y el partido, y que aún así la vuelvan a postular y que haya obtenido el voto mayoritario. Esto es, digamos, muy, muy peculiar, que la democracia mexicana lo permita. En efecto, las autoridades electorales llegaron hasta donde pudieron. Se hizo la denuncia, se estudió el caso, se investigó y se sancionó. Y esto no le impidió que se pudiera volver a postular. En otras democracias del mundo probablemente esto sería impensable. Y creo que tiene que ver con, pues en efecto, este momento de polarización, donde están dos proyectos políticos que se están disputando elección tras elección los cargos, y que en este caso, digamos, también el apoyo federal, esta narrativa de ir respaldando un proyecto nacional, pues tuvo un impacto y un eco dentro de la mayoría del electorado, y ciertamente pues también hay que entender que pues prácticamente más de 90 años del mismo color político en el Estado de México, pues generaron este desgaste que de alguna manera también era natural. Recordemos que justamente estas dos elecciones, la de Coahuila y del Estado de México, eran los únicos dos estados donde no había alternancia política, donde siempre había ganado el mismo partido, que era el PRI, la gubernatura del estado, y Coahuila se queda como esta rareza, donde sigue siendo un estado sin alternancia, y por primera vez esto ocurre en el Estado de México. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.